Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Yoniusa, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir todos los milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros en nombre de Jesús. Sea muy bienvenido a usted que está mirando esta grabación y a usted que va a escuchar después la grabación, que sea de bendición para su vida, porque la palabra de Dios tiene mucho a nos enseñar a cada día. Gracias a usted que está con nosotros, invitamos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net para ver toda la programación, los estudios, todo que tenemos de películas, también más sugerencias de películas y también que entren también nuestra tienda, dar soportes para que este ministerio pueda llevar la palabra de Dios por donde sea. Y gracias a usted que ha colaborado con nosotros y muy bienvenido para orar también para que esta palabra sea de Dios. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças por seu suporte, graças por sua oração, graças por su ofrenda. Te alabamos al Señor por tu vida. Bueno, estamos acá hablando sobre la identidad cristiana. Y está largo este estudio porque hay muchos temas a serem hablados. Y hoy nosotros vamos a hablar al respecto del testimonio. Con eso invitamos a nuestro hermano Carlos para estar con nosotros trayendo esta palabra en nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano. Dios me les bendiga, hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y de verdad, hemos recorrido muchos pasajes bíblicos, hemos hablado mucho en cuanto a la identidad cristiana y cada uno de las partes de las bases que completan esa identidad. Y la verdad creo que hemos aprendido mucho, hermano, en todo este tiempo. Y el día de hoy creo que es tiempo de ponerlo en práctica, ¿no? Sí. Me refiero a, De verdad, en cada tema teníamos un pasito para poner en práctica en nuestra vida, ¿verdad? y claro, pero por lo que me refiero es por el tema de hoy, el testimonio. Entonces, Sí, ese es más platicado, ¿verdad? creo que coincidirán con nosotros que podemos, y enseguida vamos a compartir las descripciones de lo que es testimonio, pero creo que la que mejor se ajusta, la que mejor describe es práctica de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto. Amén. Eh, Porque eso es lo que da, por consecuencia, que el testimonio. Ahora, ¿qué significa testimonio? Es una afirmación de algo que hemos visto, oído, vivido y somos testigos de los hechos. Hay tres cosas que hemos visto, que hemos oído y somos testigos de los hechos. Esto es importante porque estas tres cosas, ver, oír y estar ahí, son lo que nos hacen dar una declaración personal. Y en esta declaración personal estamos firmes y seguros de lo que decimos y confiamos en que es la verdad. ¿Por qué? Porque hemos estado ahí, porque hemos sido testigos, porque lo hemos visto. Ahora, cuando yo estoy claro, cuando yo estoy seguro, cuando yo estoy confiado, cuando yo sé que es verdad, no espero, o más bien no cambia si otros creen o no creen en mi testimonio. Eso no va a cambiar mi testimonio. Eso no va a cambiar lo que yo miré, lo que yo pensé, lo que yo escuché, lo que yo viví. Es un hecho en el cual nuestra experiencia personal tiene mucha relevancia, pues ayuda a otros a creer en mi testimonio. Pero esta parte, hermano Darcio, y me gustaría que compartieras un poquito también tú esa definición que diste. Esta última parte es un hecho en el cual nuestra experiencia personal tiene mucha relevancia, pues nos ayuda, pues ayuda a otros a creer en mi testimonio. Esta parte va condicionada de cierta forma de vida, de cierta forma de transformación, de cierta forma de de vivir. Así es, así es. Mira, yo acostumbro decir que
el testimonio es la experiencia que usted tuvo con el Señor. Entonces, usted puede me decir de su experiencia y yo me quedo así, yo pienso que no es así. Mira, esto no va a cambiar tu testimonio, ¿verdad? Esto no va No, a no, cambiar tu experiencia. Si yo lo creo o no, esto es mi problema. Ahora, su problema es que su testimonio es algo que usted vivió con el Señor, usted vivió en su vida personal. Entonces, de verdad, testimonio tiene que ser algo que usted pasó. Mi testimonio, yo no puedo tener un testimonio basado en lo que Carlos pasó. personal. Sí, yo puedo hasta referenciar esto, hablando, mira, porque Carlos tuvo esto y esto, pero yo no puedo decir, no, porque yo tuvo esto y porque fue Carlos, no fue yo. Entonces, Eh, el testimonio es algo muy personal, muy personal. Y entonces, ajá. y creemos que cuando pasamos todos los milagros de Jesús, usted te recuerda que pasamos junto con ellos, ¿verdad? Cada milagro tenía un testimonio, o por lo menos uno testimonio, pero tenía más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que fue sanada era un testimonio, las personas que estaban a su alrededor eran otro testimonio. O sea, era la verdad. El testimonio es algo que es una verdad, no es algo que, yo voy a una, ¿cómo se llama esto? Historia. Algo que yo crío, una historia que yo voy a criar, ¿verdad? Entonces, vemos por lo menos una persona tenía dado el testimonio de su sanación, que era la persona que fue sanada, ¿verdad? Ahora, tenemos que estar también claros en esto que el testimonio siempre está sujeto a cuestionamientos, a dudas, inclusive a calumnias por otras personas que necesitan ver la evidencia por sus propios ojos, vivirla. Eh, Aun cuando yo estoy seguro, aun cuando yo creo, aun cuando Dios ha hecho el milagro en mí, aun cuando Dios está haciendo la transformación, siempre, siempre va a estar sujeto a esas dudas, a esos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque si yo lo viví, si Dios hizo la obra en mí, yo sé que es real, yo sé que es verdadero. Pero si la otra persona no tiene esa comunión, esa relación con Dios, ese caminar con Dios, esa vivencia, esa evidencia en su vida, le va a resultar difícil creer. Eh, Entonces, el testimonio tiene como base la verdad y la credibilidad. Ahora, esto es importante, hermanos, porque tenemos que entender que aunque sea verdad, aunque sea real, aunque sea creíble, es para mí personalmente. Ahora, ¿cómo puedo influenciar yo o cómo puedo yo hacer que los demás vean que tienen que creer, que es verdad? Esta parte creo que es la que es un poquito más complicada en el testimonio, ya que muchas veces queremos que crean de la forma que yo creí y a veces, o no a veces, o normalmente Dios no hace la misma obra en todos y no todos tenemos la misma necesidad. Todos hemos sido transformados de una manera diferente. Hemos venido a los pies de Cristo de una manera diferente. Algunos con problemas, otros simplemente escuchando la palabra, otros ya cansados de la vida, otros sin esperanza, otros a través de enfermedades, a través de dolor. Son experiencias diferentes, pero son experiencias muy ciertas para mí. Y muchas veces yo quiero que la gente crea por lo que yo viví, por lo que pasó en mí. Y allí creo que es donde el testimonio viene a lo que hablábamos, a causar dudas, a no confiar tanto, pero algo que es muy importante, hermano, en el testimonio es cómo fueron los hechos, qué tan verdaderos son los hechos. Ahora, para poder entender esto, y me das tu opinión en un segundo, para poder entender esto,
La persona tiene que saber de lo que se está hablando y tiene que vivir lo que estamos hablando. No es solamente escuchar que Cristo murió en la cruz por nosotros, que dio su sangre y que quiere redimirnos, que quiere darnos vida eterna. Es tener un encuentro personal con Jesús, es ver de carne propia con tus ojos, con tu cuerpo, con tu mente, esos hechos, esas verdades, esas realidades, porque se hicieron verdad en mi vida. Yo te aseguro que los hechos, hermanos, hoy en día de lo que Jesús hizo en la cruz, están firmes en tu vida, en mi vida. Así es. Y testificamos. ¿Por qué? Por la historia, porque sabemos que los hechos son verdaderos. Entonces, hermano, ¿qué piensas tú en cuanto a verdad y credibilidad del testimonio? Cuando usted va a la corte, vimos esto en películas, yo nunca viví esto, pero vemos esto en película. Usted va a la corte y usted tiene que jurar arriba de la Biblia. Sí, sí. Hablar la verdad, solamente la verdad, nada más que la verdad. Esto es un testimonio, la verdad. La verdad. Ahora, si la otra persona va a creer o no, eso no es su problema. Su problema es que tu testimonio sea la verdad, que usted hable la verdad y que usted viva esta verdad. Un testimonio que sea verdadero, ¿no? Un testimonio que te lleve a hablar del Señor, si es en su vida espiritual, hablar del Señor y su testimonio, él es movido por lo Espíritu Santo. No es algo que yo voy a, déjame ver, yo voy a hablar. No, no es algo así. Es algo que es movido por lo Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una cosa que yo hablo así, mira, nosotros estamos caminando en un proceso de salvación, ¿ok? En un proceso de santificación, en un proceso de transformación. Y este proceso en nuestra vida, a cada uno está en un punto y nosotros no podemos escalar más, pensar que no, porque Carlos está más adelantado que yo. No, eso no es mi problema. O sea, no podemos escalar sin la madurez y no podemos tener un testimonio sin estar más cerca del Señor. Creo que esa es la clave, hermano. Y la verdad, otros dos puntos. La verdad del testimonio está sujeta a dos características y creo que vamos a coincidir mucho en esto. Es Sí, nuestra forma de vivir y el testimonio personal. Cuenta mucho, de verdad, es muy importante y muchas veces, aún los cristianos, tomamos muy a la ligera estas dos cosas, la forma de vivir y el testimonio personal, porque son dos cosas muy importantes que nos van a ayudar en el momento de hablar de Cristo, en el momento de decir lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida. La forma de vivir dice quiénes somos, cómo nos relacionamos con otros, nuestra fidelidad, nuestra conducta, etcétera. Y podríamos hablar muchas cosas de nuestra forma de vivir, cómo hablo, cómo trato a los demás, cómo pienso, diferentes características eh, que se ajustan a la verdad del testimonio. Porque si yo vivo de una manera, hablamos de identidad cristiana. Si yo vivo de una manera que no me identifica nada como cristiano, y yo espero que los demás crean mi testimonio, pues yo creo que aquí hay problemas, ¿no, hermano? Porque ¿cómo yo voy a presentar a Cristo a los demás y decir que Cristo cambió mi vida, que Cristo me hizo una criatura nueva, que yo confío en Cristo, cuando mi vida dice todo lo contrario? Entonces tenemos que poner atención a esa parte y a la misma vez
eso que vivimos es un testimonio personal sin hablar, sin hablar. Ahora, muchas veces yo lo he dicho y creo que es así. Muchas veces nuestro testimonio más consistente y más fuerte es nuestra manera de vivir, mucho más a veces de lo que hablamos o pensamos. Ahora, la credibilidad del testimonio cristiano depende, como lo estaba diciendo, de mi forma de vivir, y lo describí hace un momento, de mi forma de hablar. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de hablar. Tenemos que ser diferentes, tenemos que empezar a bendecir en vez de maldecir. Tenemos que dirigirnos a los demás con respeto, y cuando alguien me dice una mala palabra o algo equivocado, yo tengo que contestar con amabilidad, ser amable, ser humilde. Eh, Tiene mucho que ver con la forma de relacionarme con los demás, cómo los trato, cómo les hablo, si los perdono, no los perdono, si los ayudo, si camino con ellos, si muestro amor. Y tiene mucho que ver con el servicio en la obra de Dios. ¿Por qué tiene que ver mucho con el servicio de la obra de Dios? Porque hay dos cosas. Cuanto más sirvo yo en la obra de Dios, mi vida cambia más, mi vida se transforma. Y a la misma vez, sin hablar mucho, los demás están viendo esto. Todos creo que hemos sido testigos que muchas veces, bueno, tú eres cristiano y te la pasas en la iglesia los domingos. Mira, tú nada más hacen algo los hermanos y estás más allá que acá. Eso es un testimonio. Eso es un testimonio de lo que estamos viviendo en la obra de Dios, de lo que estamos viviendo para servir a Dios. Otra parte muy importante, hermanos, que da mucha credibilidad al testimonio del cristiano es una palabra que te encanta a ti, hermano Darcio: santidad y consagración, que ¿Verdad? podríamos decir son la corona, la base de la vida cristiana. Y una tercera que es igual de importante: obediencia a Dios. Todo esto es importantísimo, hermanos, y creo que las últimas dos, hermano Darcio, santidad y consagración y obediencia a Dios, son la base de tener un testimonio fuerte, saludable y convincente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir. Así es, así es. De verdad, cuando nuestro testimonio es nuestro reflejo de Cristo en nuestra vida. Mira, mi forma de vivir, mi forma de hablar, cómo yo hablo, cómo yo trato a las personas, cómo yo sirvo al Señor, cómo yo busco santidad, cómo yo busco mi consagración, cómo yo camino en obediencia al Señor. Amén. Amén. Ese es lo reflejo de Cristo en nuestra vida. Pero, ay, pastor, ¿sabe qué puede ser? No, no, no puede ser. No hay vueltas. O sea, si tenemos a Jesús, tenemos que tener un testimonio. Y hablaba en el estudio de ayer en portugués, hablaba diciendo, mira, tiene personas que usted lo llama para dar un testimonio y él empieza, cuando me convertí, ok, ¿cuándo fue esto? A 30 años atrás. Wow. Ok, perfecto. Es un testimonio, pero no tiene algo más reciente, algo más Cambia de tu hoy, vida. de mañana, de ayer, no tiene algo más. No, no tengo. Entonces, algo está mal con, De acuerdo. con el Cristo que debería reflejar su vida. Los testimonios que tenemos de verdad usted puede pensar, o usted puede pensar o pensar mismo, no es achar no tienes, ¿no? Pensar que esto es imposible, pero todos los días tenemos un testimonio de Cristo en nuestra vida. Si te recuerdas, si se recuerdan, hermanos, cuando empezamos Identidad Cristiana, no sé si recuerdes, hermano Darcy, hablamos
que la identidad cristiana es el reflejo de Cristo Jesús en nuestra vida, lo que Él está haciendo en nosotros. Y no puede haber una identidad cristiana sin parecerse a Jesús, sin dejar que sea Jesús el que está obrando a través de nosotros, el que se está mostrando a través de nosotros. Y es exactamente lo que dices. Así Eh, es. Entonces, tenemos que poner mucha atención a esto. Ahora tenemos un versículo, tenemos un pasaje bíblico y algunos versículos, Efesios capítulo 4, versos 17 hasta el 20. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. De verdad que qué hermoso pasaje, hermanos, que describe realmente la vida que tenemos en Cristo y habla de lo que ya no debemos de ser, de cómo no debemos de vivir ya, de lo que debe cambiar, dice el versículo 17. Esto pues digo yo y requiero. Dice, esto les digo y tiene que ser en Cristo. Dice que ya no andéis como los otros gentiles, tienes que cambiar tu vida para que tu testimonio sea verdadero. Dice que andan en la vanidad de su qué, de su mente. Tu mente tiene que ser transformada por Cristo. Tiene que haber una relación, tiene que haber un caminar con Cristo Jesús, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Hermano, cuando nuestra mente está en vanidad, cuando nuestra mente está lejos de Dios, en ese momento no podemos ver, no podemos pensar, no podemos ni siquiera hablar de Cristo, ya que no lo vivimos, no lo pensamos, no lo sentimos. Ahora, la ignorancia, dice el versículo 18, por la ignorancia de ellos y hay dureza, y por la dureza en sus corazones. Habla, creo que en cierta forma, hermano Darcio, de lo que tú hablas hace un momento, de muchos cristianos que recibieron al Señor Jesús hace 10, 15, 5, 20, 30 años, y su vida sigue siendo igual, no ha habido un cambio en ellos. No pueden dar un testimonio, su testimonio no es creíble, su testimonio no es verdadero. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar todo esto. ¿Por qué? Porque no estamos dando testimonio de nosotros, estamos dando un testimonio de lo que es Cristo. Creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio como personas, primero en nuestros hogares. Por ejemplo, mi esposa, ella me conoce y tiene un testimonio de mí. Mis hijos, mis hermanos, mi madre, mis hermanos en Cristo, mismo mi hermano Darcio y Nils, algunos de ustedes que conocemos, eh, tiene un testimonio de cómo soy yo, de cómo vivo yo. Ahora, ustedes lo tienen porque me conocen, porque han pasado tiempo conmigo, pero yo no puedo ese testimonio llevarlo a otras personas y que lo crean como ustedes lo aceptan o lo creen. Es así con Cristo. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si yo no dejo que Cristo me transforme, si sigo siendo igual desde el principio que recibí a Jesús como Señor y Salvador y han pasado 20 años, 30 años, como decía el hermano Darcio, y no hay un cambio en mi vida, algo está mal, algo está mal. ¿Por qué? Porque yo dependo de un Dios, de un Cristo que transforma, que cambia mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de amar. Entonces tiene que haber cambios en nuestra vida para que un testimonio pueda ser creíble, para que un testimonio pueda ser verdadero. Puedes tener la experiencia que quieras, ¿Verdad? puedes tenerla. ¿Sí, hermano? Esto es importante porque, mira, si alguien me pregunta de Carlos, yo puedo decir quién es Carlos porque yo conviví con él, ¿verdad?
caminamos juntos, estamos juntos, nos conocemos. ¿Cómo podemos, entonces yo puedo dar un testigo de Carlos? Mira, no, porque sabe, Carlos mató a un muchacho. No, 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 este no fue Carlos. Algo está mal porque yo lo conozco. Y igual cuando hablamos de Cristo. ¿Cómo yo puedo dar un testimonio de Cristo si yo no camino con Él? Si yo no lo conozco. Si alguien viene y habla una tontería sobre Cristo, lo creemos. Entonces, de verdad, cuando Pablo habla aquí en Efesios, él habla con mucha propiedad. Y o que mais interessante é que ele diz aqui: mas vosotros não habéis aprendido assim a Cristo. Nosotros no aprendemos eso de Cristo, de dar una vuelta, de hablar mentiras, de hablar tonterías, de hablar chistes. No, ¿por qué nosotros hablamos de Cristo? De tratar bien las personas. Creo que hay un problema, hermano, que tenemos el ser humano, voy a decir el ser humano en general para no ofender a nadie. Y es que normalmente nosotros queremos presentar, queremos hablar, queremos vivir la palabra de Dios, lo que hemos aprendido a nuestra forma y no realmente a como está escrito dentro de la palabra. Lo interpretamos de una manera que a mí me conviene, de una manera que digo yo, bueno, aquí no hay falla. Entonces, después cuando yo estoy dando el testimonio y alguien me confronta porque estoy diciendo algo que para él no es correcto, viene el problema en cuanto al testimonio y después, aunque sea verdad lo que digo, los demás lo van a dudar, ¿eh? Sí. Los demás van a decir, espérame, eh, esto yo lo dudo porque tu vida realmente no es lo que Cristo te está enseñando, lo que has aprendido de él. Estás viviendo de una forma diferente. Ahora, yo hablaba hace un momento en cuanto a nuestra forma de hablar. En el mismo Efesios capítulo 4, versículo 29, tenemos un pasaje importantísimo para ello. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sino la, sino la que sea buena para la necesaria edificación, perdón, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Wow. Esto es importante, hermanos, porque creo que la semana pasada, hermano Darcio, te escuché a ti decir algo así. No sé, no recuerdo, corrígeme, no recuerdo si fue en la predicación o fue en algún estudio, pero tú decías, muchos hablan como cristianos, parecen cristianos, piensan como cristianos, se ríen como cristianos, pero no son cristianos, son otra cosa, simplemente son imitadores. Ahora, eso hace daño. Entonces, aquí lo que está diciendo, nosotros tenemos que quitar, cambiar nuestra forma de hablar, corregirla. Tenemos que corregir nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque la forma que yo hablo es un testimonio. Y lo está diciendo el versículo 29, es un testimonio ¿qué? De edificación a los demás, a los que me escuchan. Imaginemos que estamos presentándonos como cristianos, vamos a la iglesia, por eso te decía, hablar como cristianos, ser como cristiano, llevar a la Biblia, mi corbata, bien peinadito, rasuradito como el hermano Darcio y salgo de la iglesia, yo me gusta decir mucho, casi caminando en las nubes, sintiéndome ya en el cielo, pero de pronto me encuentro con alguien y lo ofendo diciéndole una mala palabra, diciéndole una maldición. ¿Esa persona creerá acaso que yo soy cristiano aun cuando me miró salir de la iglesia? No lo creo, no lo creo. Entonces, por esto dice Pablo en Efesios, que ninguna palabra corrompida, ningún insulto, ninguna grosería, ninguna falta de respeto tiene que salir de mi boca. Nuestra boca tiene que cambiar las palabras. Nuestra lengua tiene que hablar algo
diferente, tiene que hablar palabras que edifiquen, palabras que den gracia, que den perdón, que den amor. Esto, hermano, es el testimonio que estamos nosotros recibiendo de Cristo, porque hay que ver dos cosas. Y enseguida te permito, hermano Darcio. Hay que ver dos cosas. Primero, el testimonio más importante y el testimonio más verdadero, más firme y el mejor es el que Cristo Jesús está dando a mi vida. El segundo testimonio, que no solamente tiene que reflejar esa verdad, esa confirmación, esa seguridad, esa confianza que Jesús me da, es el testimonio mío. Pero no tiene que ser mi testimonio el que convierta a las personas, tiene que ser el testimonio de Jesús a través de mi vida. Entonces yo no voy a hablarle a la gente de mí, no, puedo hablarles de cómo yo vine al Señor, de cómo yo conocí a Cristo, pero eso no me transformó a mí, eso no cambió mi vida y ese testimonio tendrá cuestionamientos, pero cuando hablo lo que Jesús dice en la palabra y cómo puede transformar a los demás, ese testimonio es verdadero. ¿Tienes algún comentario, hermano Darcio? Sí, hablábamos sobre lo cristiano que es un agente secreto, ¿verdad? Uh -huh. Él vive como si fuera un cristiano, tiene todo de lo cristiano. Si usted vuelve un poquitito, hicimos un estudio sobre lo anticristo. Y todos esperan lo anticristo y lo tenemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades hoy. Lo anticristo son todos aquellos que parecen cristianos, pero no lo son. Aquellos que quieren mira, mi abuela decía, haga o que te mando, pero no haga o que yo hago. Esos son los cristianos que tenemos mucho ahí. Mira, usted tiene que tener la santidad. Son los fariseos que Jesús tanto habló malo y tanto habló fuerte con ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían que el pueblo hiciera algo que ellos no hacían. Entonces, nuestro testimonio tiene que ser algo que refleje lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si no lo Amén. va a reflejar, perdona. Entonces, mira, conozco a Carlos y él me ha dicho cómo él era. Y su familia lo conocía antes de Cristo, ¿verdad? Que era mexicano, terrible, ¿verdad? Pero hoy está una persona que está en este proceso de transformación, tiene cosas como todos nosotros tenemos, cosas Normal. a ser transformadas, pero está mucho mejor. Esta versión 2023 de Carlos está mucho mejor, ¿verdad? Bueno, habrá que preguntarle a mi esposa. Creo que ella podrá dar el testimonio más, más mejor. Yo puedo decir que sí, pero eh, ahora, fíjate que esto, hermano, por esto decía, había que preguntarle a mi esposa, porque la forma de relacionarme con los demás es parte del testimonio y ayuda a que mi testimonio sea aceptado. Fíjate, primero, ayuda a que mi testimonio sea aceptado, ayuda a que mi testimonio sea creíble y tercero, ayuda a que mi testimonio haga impacto en los demás. Entonces, hermanos, la forma como yo me relaciono, que es lo que estamos hablando en este momento, ayuda mucho. Ahora tenemos un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Fíjese Amén. lo que dice, y esto habla de la relación que debemos de tener con los demás. Y es una relación que definitivamente
algunos conocemos algunos conceptos como ser benigno, misericordioso, perdonar. Ahora, esto no solamente tiene que ser algo superficial en mi vida, tiene que ser algo verdadero, tiene que ser algo que es motivado. Y creo que esta es la palabra, hermanos, que es motivado por el amor a Cristo, por el Espíritu Santo en mí. Es lo que me lleva a ser benigno, lo que me lleva a ser misericordioso y lo que me lleva a algo que es muy difícil, es perdonar, perdonar a los demás. Ahora imagínate, hermano, que yo tengo problemas con alguien y no lo he perdonado a esa persona y después quiero hablarle del amor de Cristo. Después quiero hablarle de cómo Cristo puede transformar su vida. Creo que ahí hay un problema con mi testimonio. Creo que ahí no puedo, mis palabras no sonarían bien y no serían bien aceptadas. ¿Por qué? Porque si yo no he pedido perdón a esta persona, si yo no he perdonado a esta persona, ¿cómo voy a venir hoy a hablarle del amor de Cristo, del perdón de Cristo, de cómo Cristo Jesús está transformando mi vida? Entonces, por esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos relacionamos con los demás, porque después cuando queremos hablarles de Cristo a ellos, no creen, pero no creen por esto que decía el hermano Dario, porque nos conocen, porque saben que si hablamos del perdón, no hemos pedido perdón, que si hablamos de ser benignos, no hemos sido benignos, que si hablamos de la misericordia, no hemos sido misericordiosos, que si hablamos del amor, no los hemos amado. Entonces, y esta parte, hermanos, hermano Darcio, tenemos que cuidarla mucho, la forma de relacionarnos con los demás, porque, y aquí estoy hablando yo en sentido general, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en sus trabajos, en sus hogares, en sus vecindarios, en el mismo transporte, con aquellas personas que nos rodean, tenemos que relacionarnos de una manera que ellos vean a Cristo en mí, que ellos vean algo diferente a lo que les atrae. Así como Jesús atrajo tu atención, así como Jesús te atrajo a Él cuando escuchaste la primera vez la palabra de Cristo, cuando alguien te predicó a Cristo, te sentiste atraído y muchos de nosotros, a partir de entonces, tuvimos una relación, una comunión con esa persona que nos habló de Cristo. Esa atracción tiene que ser parte de nuestro testimonio. Pero si mi relación con los demás no es como Dios quiere que sea, pues entonces estamos en un conflicto en cuanto a nuestro testimonio. ¿Quieres aportar algo, hermano? De verdad, cuando encontramos muchos cristianos que dicen así, mira, yo soy así, yo Mm. nací así, yo hablo fuerte así, yo soy enojón así, algo está mal. Se llama cristiano, algo está mal. Porque de verdad, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, aceptamos reflejar Cristo en nosotros, pasamos a ser testigos de este Cristo. Y la transformación, como usted estaba hablando, mira, ¿cómo yo voy a hablar de Cristo a alguien si yo no perdono y tampoco soy perdonado por él? Él te va a decir, mira, usted necesita más de ese Cristo que yo. Va, va a tener, va a aceptarlo usted. La verdad, nosotros tenemos que entender que nosotros nacemos de una forma que es el pecado, ¿ok? Y no importa cuál fue el proceso de su vida, cómo usted vivió, no importa esto. Cuando usted acepta a Cristo, usted empieza a tener un testimonio, tiene que tener un testimonio diferente. Pastor, pero tiene que tener, lo siento, tiene que tener. ¿Es obligatorio esto? Sí, señor. Si usted se dice servo de Dios, si usted se dice
que tiene a Cristo en su vida, tiene que ser diferente. Esta Claro, parte que yo pienso que es lo más difícil a nosotros, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de actuar, cambiar la forma que nosotros vivíamos, cambiar por una forma nueva. Este es el proceso de transformación te, que no se va a dar así. No, es de pasito, de pasito. te defino esas dos palabras, que es en dos palabras o tres palabras, te defino lo que tú estabas diciendo. El testimonio está sujeto a santidad y consagración y Así a es. obediencia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que justo tú estás diciendo esto? Eh, un testimonio que no está sujeto a estas cualidades, a estos requisitos de parte, fíjate lo que estoy hablando, a estos requisitos de parte de Dios, no es ni siquiera algo eh, que a mí como cristiano me gustaría que los demás tuvieran. Es algo que Dios nos está mandando, que seamos santos, que nos consagremos, que obedezcamos su palabra. Eso quiere decir que para ser cristiano no es cualquier que pueda. O sea, cualquier pueda, pero hay los requisitos del Señor, no de la iglesia, pero hay los requisitos, ¿verdad? Mira, ni siquiera tuyos o de nosotros, es del Señor y estos requisitos no son negociables. No son negociables, lo siento hermanos, no son negociables, es algo firme. Si no vives en santidad, y la santidad cubre todo esto que decíamos nosotros, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a los demás, la vida de pecado, si no nos consagramos a Dios, que Dios sea lo más importante en nuestra vida, que vivamos para Dios en todos los sentidos, aceptemos su voluntad, caminemos en sus caminos. Eh, si no obedecemos la palabra, si no la hacemos, como dice la palabra, ser que hacedores, no solamente que oidores. Eh, entonces, estos tres conceptos, santidad, consagración y obediencia, y creo que hemos hablado de santidad, hemos hablado de consagración, no recuerdo si hablamos de obediencia, hermano. Ya estoy viejo y se me olvida. Ya hablamos de obediencia, ¿eh? Pero lo que usted habló ahora nos remete a Apocalipsis capítulo 3 versículo 6 que dice, porque tú es tibio, no es caliente, tampoco morno, estoy a punto de... O sea, como usted habló, es innegociable. No se puede. Lo siento, como dices tú, lo siento, pero No no se sé, puede. no se No se puede. puede. Ahora mira, tenemos, continuamos con Efesios capítulo 4, versículos 21, 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, hermanos, de verdad. Este pasaje define lo que estábamos hablando, santidad, consagración y obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero, porque si de verdad estamos siendo enseñados en la palabra de Dios, si de verdad estamos viendo la palabra de Cristo Jesús, tiene que empezar a haber cambios en mi vida. Primero, debo despojarme, dice el versículo 22, del viejo hombre, que está viciado, ¿qué? Conforme a los engaños, está viciado al pecado. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tengo que dejar el pecado. Tengo que dejar las prácticas que tenía antes y tengo que ser diferente. Tengo que comenzar a buscar, ¿qué? La santidad que ya Dios me dio. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer y tengo que entender la santidad de Dios y cómo Dios, a través de Cristo Jesús, la ha aplicado a mi vida, porque me ha limpiado con su sangre, porque ahora soy
una nueva criatura perdonada delante de Dios, pura y sin mancha, no por lo que yo he hecho, por lo que Jesús, porque lo que la sangre de Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, mi responsabilidad, mi trabajo es mantenerme en esa santidad, la cual ya me fue dada. Entonces tengo que despojarme de ese viejo hombre, de mi forma. Ya no existe. ¿Han escuchado la palabra de Dios? Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el viejo Carlos, el viejo Darcio, ustedes hermanos, ya no son los mismos a partir de su experiencia con Jesús. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento su testimonio tiene que ser diferente, tienen que vivir diferente. Ahora, el versículo 23 dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nuestro pensamiento tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo, tiene que ser adorar y glorificar a Dios en todo sentido, en todo momento. Tengo que consagrarme, no solamente vivir en santidad, sino consagrarme a Dios, que todo lo que yo haga, todo lo que yo digo, todo lo que yo vivo, todo lo que yo practico, honre y glorifique a Dios. La consagración se llama entregar mi mente, mi corazón, mi cuerpo, todo mi ser, mis deseos, todo a Dios y hacer lo que Dios quiere. Hablaba el hermano Darcio de un proceso y este es el proceso. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva mucho tiempo. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque, como vemos en el versículo 22, ese viejo hombre, esas viejas mañas, esas viejas prácticas que hacíamos antes muy naturales, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que mentir es pecado, que robar es pecado, que el chisme, etcétera, etcétera, te puedo nombrar una lista enorme de pecados, que el mismo no hacer el bien es pecado. Entonces, cuando nos damos cuenta en la palabra de Dios que esas cosas están mal, y si mi mente ha sido transformada, si mi vida está siendo transformada por el Espíritu Santo, pues entonces yo ya no hago esto. No porque sea mejor que los demás, simple y sencillamente porque yo quiero obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y esto es importante. El versículo 24 me encanta, y hermano Darcy, te voy a dar enseguida la palabra. El versículo 24 me encanta, de Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué piensas, hermano? De verdad, este versículo 24 hace un resumen de todo, ¿verdad? Mira, tenemos que ser personas diferentes. No es cambiar el peinado, no es cambiar el color del cabello, se va a quitar la barba. No, pero personas diferentes. Un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona llena del Espíritu Santo, una persona que va a testemunhar de Cristo y vivir a Cristo. Esto. Y lo que Pablo habla aquí en ese versículo 24 es muy sencillo, ¿verdad? Pero Santidad, muy profundo, pero muy profundo. ¿sí? Sencillo y profundo, ¿verdad? Santidad. Ah, pastor, pero ¿quién puede ser santo? Usted puede, yo puedo. Si tiene a Cristo Jesús en su corazón, ya es santo, ya es Sí, santo. Como lo dije, no por mí, por Cristo ya somos santos. y por la gracia, ¿verdad? Miren, hermanos, yo siempre cuando hablamos de santidad, me pongo a pensar en esta forma. Pensemos, estamos vestidos de un blanco puro, 100% puro. Y estamos entrando a un lugar donde hay mucha tierra mojada, mucho lodo, mucho polvo. Y estamos tratando de mantenerlo blanco y puro, porque vamos a la presencia de Dios. Pero alguien me invita a sentarme allá y yo voy y me siento sin
preocuparme de mi ropa blanca, se está manchando. Se está manchando. Yo tengo que preocuparme de eso y no hacer eso, mantenerlo limpio, mi vestido limpio, porque ya no tenemos, la santidad ya está puesta en nosotros. Ya Jesús nos la dio. Es mi responsabilidad vivir en santidad. Y es lo que Dios quiere. Ahora, hermanos, otros factores muy importantes en el testimonio, y es que es mucho, como hablaba al principio, lo que forma el testimonio. Pero otro factor muy importante es la fe. Y como lo hablé al principio, la historia, los hechos que afirman y confirman la palabra de Dios y nos ayudan a creer. Entonces, interesante. Vamos a ver el versículo de Romanos 10:17 y enseguida volvemos a estos puntos. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hablábamos de la fe como un factor importante en el testimonio. Y creo que al principio también lo definimos cuando hablamos lo que era un testimonio, una afirmación de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de algo que hemos escuchado. Y esto es lo que es la fe. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, empieza a haber fe en nosotros y comenzamos a creer que Cristo Jesús murió por mí, que Dios me ama, que Dios quiere perdonarme, que Dios quiere transformarme, que Dios quiere usarme, pero también que Dios quiere que yo dé un testimonio, que yo testifique a los demás. Entonces, cuando la fe empieza obrando en mí, yo empiezo a creer los hechos que están escritos en la Biblia, porque no solamente son hechos, son historias que han sido confirmadas, perdón, a través de la historia. Entonces, la fe y transformación, esta palabra, hermano Darcio, Esto me gusta. creo que es algo que te encanta a ti. Por eso digo, hermano Darcio, porque es algo que te encanta a ti cuando hablamos de transformación. Es maravilloso y es vital para un buen testimonio. Si no hay transformación, no hay cambio. Si no hay cambio y no hay transformación, el Espíritu Santo no puede hacer nada. O sea, una cosa mueve la otra. Para tenermos una relación con el Señor Jesús, tenemos que tener transformación. Transformación de la forma de hablar, de la forma de actuar, transformación en nuestra vida, transformación en los pensamientos que ya vimos ahora. Tenemos que tener transformación. Si no hay transformación, disculpa, no hay testimonio. No lo hay, no lo hay. Entonces, son palabras claves, hermano, en un testimonio creíble, verdadero, y esto solo es posible a través de Dios y a través del llamado que Dios nos hace. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, lo que vemos aquí en este versículo, es que esa transformación, esa fe de la que hablamos, comienza con Dios y continúa con Dios, hermano Darcio, porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que seamos testigos. ¿Qué hace un testigo, hermano Darcio? Tú lo dijiste hace un momento, te voy a permitir que tú lo vuelvas a definir, lo que hace un testigo. Mira, el testigo es aquel que vivió algo, que conoce algo y que vio algo. Entonces, lo testigo es aquel
mira, cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, usted pasa a ser testigo de Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Eso es muy importante, ¿verdad? Claro, porque estamos hablando ahí que ya yo fui testigo y ahora puedo dar que una versión de los hechos, un testimonio de lo que ocurrió es cierto, porque no solamente pasó en mi vida, porque es algo que está escrito en la palabra de Dios y sí es una realidad en mí. Entonces, el testigo es aquel que está capacitado, perdónenme otra vez la palabrería, para dar un testimonio, que es la base de todo esto. Sí. Porque esto es lo que hace un testigo cuando es llamado a corte, que fue la parte que dijiste tú. Lo traen a corte, ¿por qué? Porque saben que él tiene un testimonio que puede ayudar en el caso o en lo que se va a aclarar o a resolver. Entonces, hermanos, y creo que nuevamente se nos va a ir el tiempo y vamos a continuar la semana que entra, pero solamente cerrando con esto y me das tu palabra para cerrar, hermano. Entonces, se podría decir que nosotros, Dios nos ha llamado para que seamos testigos de lo que Cristo Jesús se ha hecho y nos ha puesto como o nos ha capacitado para que nosotros podamos libremente testificar que todo lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, lo que hemos aceptado, lo que ha transformado mi vida, lo que ha cambiado mi corazón, mi mente, es verdadero y que solo es posible a través de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en un resumen cortito, somos autorizados por Dios como testigos, escuchen bien, como testigos verdaderos, verdaderos, que anuncian la historia, la vida, el plan de Dios, la voluntad de Dios, la profecía de Dios al mundo. Pero para que esto sea creíble, yo tengo que hacer lo que dijiste todo al principio, hermano. Estar convencido de que juro decir la verdad, juro vivir en la verdad como en el jurado. Una vez que juras, tienes que hacerlo. Una vez que entregas tu vida a Cristo, tú te arrepientes de todos tus pecados y pides perdón y pides que te cambie y le aceptas como su Señor y Salvador. Esa parte, hermanos, es importante. Recordar ese pacto, ese juramento que hicimos delante de Dios, que Él sería ¿qué? Nuestro Señor, nuestro Salvador y que le obedeceríamos. Un cristiano verdadero habla de su testimonio, habla de Cristo, sin temor alguno, hermano. Así es, así es. La verdad, lo que nosotros hacemos acá en los estudios bíblicos, te respaldar lo que dice la palabra para que usted tenga un testimonio de Cristo. Y nosotros tenemos que vivir esto. Si no vivimos, somos agentes secretos dentro de las iglesias. Y perdona, delante del Señor, ¿qué va a pasar? El juicio final. Apártate de mí porque jamás te conocí. Es esto. Oh, pastor, por favor. Es la palabra, lo siento. Es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, que podamos estar testimoniando de aquello que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si es que ha hecho algo, ¿verdad? Si en tu vida no tuvo ninguna transformación,
Empieza de nuevo. Levanta su mano derecha, acepta a Jesús como su Señor y vamos a caminar de nuevo. Empezar caminando con el Señor, no caminando con alguien o con alguna cosa o con la iglesia o con la religión no, con el Señor en nombre de Jesús. Amén. Gracias por Amén. estar con nosotros. Gracias, Carlos, por este estudio y seguimos en la próxima semana, en viernes. Te espero para irnos para la segunda parte del testimonio en nombre de Jesús. Tengo un final de semana lleno de la fuerza, de la unción, del poder del Señor. Y te esperamos domingo en el servicio de adoración en familia. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Cerrar, no aquí.